Buen día, hoy continuamos con los videos de lingüística de corpus. En el video pasado te mostré un corpus en línea que te va a servir mucho si quieres conocer la lengua española en general. Y pues este corpus fue el Corpus Crea, una herramienta pues sumamente útil para conocer rasgos de la lengua española, ya sea el cómo se emplea en diferentes medios como los libros o periódicos, para conocer las diferencias dialectales dependiendo del país que estemos investigando, o por área temática. Este corpus es buenísimo para conocer la lengua en general. Sin embargo, si trabajamos áreas específicas como la médica, tal como vimos en el video pasado que exploramos la traducción de términos médicos como el de libros de C, vamos a encontrar que al trabajar ese tipo de documentos, en un corpus de referencia como el CREA, se quedan cortos en la cantidad de evidencia que nos pueden aportar. Pero, si estás trabajando con lenguaje especializado como el jurídico o el médico, hay dos herramientas que te pueden servir más: un corpus y un programa para explotarlo. Ancon. Ancon es un programa disponible en el sitio oficial de Lawrence Anthony, un programador e investigador de corpus, que te voy a mostrar en esta ocasión por dos razones. Primero, es gratuito, y la segunda, es un programa muy sencillo de utilizar. En este video te voy a mostrar de manera muy sencilla cómo utilizar algunas de estas herramientas, y en futuros videos ya me enfocaré más a detalle en otras, para aprovecharlas de mejor manera. Primero, para poder usar Ancon, lo que necesitas es contar con un corpus, como este. Como ya te mencioné en un video pasado, un corpus es un conjunto de muestras o textos sobre un tema que necesitas investigar de la lengua para hacer esta investigación que tú necesitas. Entonces, lo que haces para hacer un corpus básicamente es elegir primeramente un tema. Por ejemplo, necesitas investigar sobre cirrosis en inglés, haces un corpus sobre cirrosis en inglés. O igual, si vas a traducir sobre ese tema, también necesitas un corpus, ya sea en inglés, si vas a traducir al inglés, o al español, si traduces al español. Así de sencillo. Y lo que vas a hacer es básicamente buscar textos en Google sobre cirrosis o el tema que tú buscas, hacer copiarlo, y en un archivo, ese texto que copiaste en internet lo pegas en Word, y ese texto lo vas a guardar en formato TXT en una carpeta que elijas para ese propósito, para guardar todos los archivos de tu corpus. ¿Por qué formato TXT o texto sin formato? Porque, repito, gran parte, si no es que todos los programas solo aceptan o formato TXT o HTML u otro específico para este programa. En el caso de Ancon es TXT. En esta primera ocasión, yo te recomiendo que invariablemente el tipo de corpus que estés haciendo o el tema que estés trabajando, cada texto que contiga para tu corpus, lo guardes como un archivo distinto dentro de una carpeta para ese corpus que estás trabajando. Esto te va a facilitar la vida al trabajar con el programa de muchas formas que no tienes idea en este momento. Por lo tanto, hazlo así: por cada texto un archivo en TXT guardado en una carpeta. Y una vez que ya tengas tu corpus, ya lo puedes agregar en Ancon para empezar a trabajar con él. Para agregarlo en Ancon hay dos maneras. Esta es donde te digo que tu vida te va a facilitar si hiciste una carpeta. Porque hay dos formas. La primera es por archivo o por carpeta. Yo te recomiendo por eso que hagas una carpeta con todo tu corpus para que la abras en OpenDir. Solamente eliges la carpeta correspondiente y le vas a dar en aceptar. Y ahí van a aparecer los textos de tu corpus, sin necesidad de abrirlo de uno por uno. Con la carpeta completa, todo tipo de textos, y ahí vas a poder empezar a trabajar. Ancon tiene varias aplicaciones, como puedes observar, que puedes utilizar para explorar tu corpus. Antes de comenzar a trabajar, te recomiendo que utilices la que dice WordList. Ahorita vas a ver por qué. Entra en WordList y oprime Start. Aquí te va a generar una lista de las palabras de tu corpus. Ahí te van a mostrar en orden de frecuencia, es decir, de la más común o la más usada hasta la menos utilizada. Aquí en este corpus la palabra que aparece más frecuente es la preposición de, porque comúnmente en un corpus general van a aparecer primero las preposiciones, los artículos,
etc. Y ya al final van a aparecer ya otros tipos de palabras como sustantivos, adverbios, adjetivos, etc. ¿Por qué te digo que hagas primero esta lista de palabras? Vas a ver que en ocasiones, al generar una lista de palabras, van a aparecer palabras extrañas. Salvo que tu corpus sea de alguna lengua que tenga este tipo de palabras distintas al español, ahí pudiera ser válido. Pero si tu corpus está en español y aparecen palabras como X, F, X, E, es muy probable que esto sea por un problema en la codificación. Es decir, el programa Ancon leyó de manera incorrecta las palabras que están. Esto ocurre porque el programa viene configurado para entender ciertos caracteres, ciertas letras de ciertos lenguajes. Entonces, si te ocurre esto, que en vez, por ejemplo, de palabras que llevan acento, te salen con X o con símbolos raros, debes cambiar la configuración, la codificación. Para hacer eso, debes entrar aquí en Global Settings, aquí donde dice Character Encoding Settings, aquí aparece como único UTF-8. Esta es la codificación que viene por predefinida para Ancon, pero si no te está funcionando en este momento, cámbiala por una que funcione. En este caso es muy probable que cambie con la configuración de Western Latin 1. Oprime esa y presiona aplicar. Ya que es aplicar, oprime de nuevo Start en Wordlist y vas a ver que ya, si hubo un cambio, si funcionó, van a aparecer ya la lista de palabras correctas, tal como deben ser. ¿Por qué ocurrió lo pasado? Porque probablemente el cuerpo cuando se hizo con una codificación diferente a la cual utilizaban. Entonces tenemos que procurar que cuando guardemos los archivos sean la codificación que va a utilizar Ancon. En el caso de español, a menos que tu corpus haya sido codificado en UTF-8, eso lo puedes ver en Word, o si trabajas con WordPad, ahí aparece el tipo de codificación. Me extiendo en esta parte porque es un problema que comúnmente ocurre trabajando con este tipo de programas que aparecen caracteres raros. Entonces es porque probablemente la codificación está mal. Entonces es cuestión de moverle hasta que aparezcan bien. Y en este caso o es Unicode o es Western Latin. Tal vez esto último de la codificación sea un poco enfadoso, pero preferí mostrarte esto primero a hacerte perder el tiempo y hacerme preguntar en la barra de comentarios por qué te pasa eso. Pues es precisamente por eso. Bueno, trabajemos ahora con la primera aplicación, que es la de Concordance. Concordance te va a servir para ver cómo se utiliza una palabra o un término dentro de un contexto dado. Es decir, busca por ejemplo enfermedad hepática. Procura aquí al escribir el término que vas a buscar hacerlo con la ortografía correcta, porque Ancon te va a buscar la palabra tal cual como la escribas. Y si la escribes mal, te va a salir mal. A menos que en el corpus esté mal escrito. Entonces, con enfermedad hepática lleva acento en la primera A, hepática. La buscamos con acento, le damos en Start. Y ahí nos van a aparecer las oraciones en las cuales se utiliza el término enfermedad hepática. Mostrando en Concordance Hits la cantidad de frecuencia. Este número, este 27, representa la cantidad de veces que el término enfermedad hepática aparece dentro del corpus. Esta herramienta es muy útil para conocer qué tan usual es un término en el tipo de texto que estamos trabajando. Probablemente la práctica que hicimos en Corpus Crea, traduciendo LibertyState, hubiera sido más útil trabajar con Ancon que con Corpus Crea, porque al usar un corpus médico nos van a aparecer exactamente qué término funciona más, si enfermedad hepática o enfermedad del hígado. Ahora, nomás por jugar, vamos a buscar enfermedad del hígado para ver qué tan frecuente es en un corpus médico. Oprime Start otra vez y vas a ver que curiosamente enfermedad del hígado no aparece. Y está bien escrito, con acento en la I de hígado. ¿Qué quiere decir esto? Que en un corpus médico, por lo menos en este que es de gastroenterología, con 600 documentos de gastroenterología, en los cuales se habla de enfermedades hepáticas y de hígado, enfermedad del hígado no aparece porque es un término que no se utiliza frecuentemente. Por lo tanto, si estás traduciendo LibertyState para un artículo médico de gastroenterología, ¿qué término vas a emplear? Pues claro, enfermedad hepática. Entonces, para eso es Concordance, para conocer qué término es el más frecuente en el tipo de texto que estás investigando. Concordance Plot es otra herramienta muy útil porque aquí nos muestra qué tanto se utiliza el término que buscamos en los diferentes textos
del corpus. Cada uno de estos rectángulos representa uno de nuestros textos. Y la rayita indica la posición exacta en la cual se encuentra el término dentro del texto. En este caso nos muestra que el término enfermedad hepática, que ahorita buscamos, ¿sí? tiene 27 de frecuencia y aparece en 22 textos del corpus, es decir, casi una vez en cada uno de esos documentos. Probablemente más en otros. Por ejemplo, en este que es de venta de alcohol aparece 3 veces y en otros aparece una. ¿Esto para qué nos sirve? Porque sí es útil que en un corpus aparezca un término más frecuente que otro, pero va a ser mucho más útil que ese término que estamos buscando aparezca frecuentemente en más textos del corpus que solamente en uno. No sirve de mucho que aparezca solamente en uno, porque eso quiere decir, por ejemplo, en un corpus de 600 textos, y solamente entre 600 personas, solamente uno usa ese término. Entonces eso no sirve de mucho, pero si ya miras que 22 personas usan ese término, ya es representativo. Entonces para eso es Concordant Plot, para conocer a lo que veremos más adelante como la dispersión del término. ¿Qué tanto se utiliza entre los hablantes ese término? Y bueno, si quieren ver cómo, en qué parte del texto aparece el término, oprime sobre la rayita de cada rectángulo y va a aparecer el término en la aplicación de File View, que básicamente es ver el texto completo y en qué punto se encuentra el término que estamos investigando. Ahora me brincaré un poco. Ya te mostré para qué sirve WordList, para generar una lista de todas las palabras del corpus, desde la más frecuente hasta la menor. La que te pueden interesar si eres docente de lengua, o traductor, o lingüista, sobre todo, que quieres conocer el vocabulario o léxico de cierto lenguaje de especialidad, la que te va a servir más sobre todas las demás es la de Keyword List, ya que a diferencia de WordList que te muestra todas las palabras, esta te va a mostrar solamente aquellas que son significativas en este lenguaje, es decir, las palabras clave. Y en este caso, a diferencia de WordList que te muestra todas las preposiciones, todos los artículos, aquí tal vez te muestra algunas preposiciones que son significativas en tu lenguaje de que estás investigando, pero ya todos los demás adjetivos sustantivos que son de la especialidad. Y empieza con pacientes, enfermedad, casos, tratamientos, enfermedades, cosas así. Esta herramienta actualmente es una de las más usadas para trabajar los diccionarios o los glosarios sobre cierta área de conocimiento, porque fácilmente en vez de estar investigando, leyendo cantidades infinitas de textos sobre un tema, haces un corpus sobre ese tema, gastroenterología, lo agregas al corpus y el programa automáticamente te va a mostrar las palabras que son más comunes en este lenguaje de especialidad, de manera casi instantánea. Ya nomás te vas a buscar para fijarte cómo se usa cada una de esas palabras, con cuáles palabras se puede utilizar, etc. Y para esto es Keyword List. Me brinqué porque las últimas dos aplicaciones que te voy a mostrar requieren un poquito de teoría para entender de qué trata cada una de ellas. Y básicamente la teoría es la siguiente. Una lengua tiene una cantidad prácticamente infinita de palabras, pero la realidad es que los hablantes de estas lenguas solamente utilizan ciertas palabras, es decir, tenemos preferencia por una u otra palabra. Entonces, si queremos conocer el lenguaje de esas palabras, con cuáles palabras los hablantes prefieren utilizar cada una de esas palabras, necesitamos la herramienta de Collocate o colocaciones. Este es un tema que veremos más adelante porque requiere un poquito más de información, pero para mostrarte de qué sirve, sepas si la utilizas, qué es lo que están viendo ahí. Collocate te muestra con cuáles palabras se asocia comúnmente la palabra que estás investigando. Por ejemplo, si buscamos la palabra enfermedad, le damos en Start, nos va a mostrar otra lista con las palabras que se utilizan más con el término que estás utilizando. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria, enfermedad intestinal. Esto, por ejemplo, nos puede servir para entender una idea. Por ejemplo, cuando decimos que le vamos a dar un medicamento a una persona, la gente común dice, le voy a dar paracetamol de 500 miligramos a X persona. En el lenguaje médico no se dice se le va a dar. Los médicos prefieren decir se le va a administrar al paciente paracetamol de 500 miligramos, por ejemplo. Administra
versus se le da. Entonces esa es una colocación, esa preferencia por ciertas palabras al utilizar un lenguaje. Entonces, y ya por último, la herramienta de clúster o n-gramas sigue la misma teoría de que las palabras se asocian con otras palabras para formar términos más complejos, y pues ahí clúster nos muestra precisamente eso, esas agrupaciones de esas palabras y las construcciones que crean cada una de ellas. Por ejemplo, enfermedad aparece como enfermedad celíaca, enfermedad por reflujo, enfermedad de Wilson, en pacientes, etc. Y esto pues es muy útil precisamente para ver cómo se van conformando los términos dentro de un área del conocimiento. Y así ya podemos conocer más de esa lengua que estamos trabajando. Y este básicamente es el programa Ancon. Tiene más aplicaciones, claro, hay más opciones más detalladas, más avanzadas para hacer estudios más complejos, pero por ahora no te quiero llenar la mente con mucha información. Básicamente quería mostrarte de forma breve cómo se utiliza para que te pueda servir. Más adelante ya te mostraré herramienta por herramienta en casos específicos para que te pueda servir. Y es el video de hoy básicamente sobre esta herramienta que te va a servir mucho cuando quieras trabajar con corpus lingüístico. Espero que te haya apoyado. Si tienen dudas me puedes escribir en la caja de comentarios con alguna duda específica y te apoyaré en aquella duda que tengas. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.